Bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien. Entonces, concluimos este primer avance de estos ejercicios en la vida diaria con la temática de los ejercicios del principio y fundamento, leída, meditada y vista a través del discernimiento de Jesús como pobre de Yahvé e hijo de la tierra. Pobre de Yahvé e hijo de la tierra. Anahuín, los pobres. María también fue la pobre de Nazaret. Así también el Señor invita, de lo contrario nunca podremos encontrarnos con ese Dios que nos quiere hacer de nosotros un pueblo, y por eso dice la promesa de entrar a la tierra prometida. Y siempre hemos entendido la tierra prometida, bueno, pero para los entrarán, pero tú no entrarás. Y no entró. Y por lo tanto, desde entonces nos hemos visto y nos han enseñado así que la tierra prometida es un lugar, es un espacio que tenemos que conquistar, que tenemos que ver. Sin embargo, si nosotros a través de los pasajes que hemos meditado estos días y en la tónica, en la clave del discernimiento de Jesús como pobre de Yahvé e hijo de la tierra prometida es una tierra que no es un lugar, sino es un estado de vida. Fíjense, es un estado de vida. Por lo tanto, la tierra prometida todavía está por conquistarse, todavía está por entrar. Algunos ya entraron, y eso es lo que a ellos llamamos los santos y santas, los justos. En Israel no se dice santo ni santa, porque santo solamente es Dios. A los que equivalentes a los santos y santas de nuestra fe cristiana, ellos llaman justo. Por eso cuando agradecen a Juan 23, cuando era nuncio, o más que nuncio, era representante, casi un poquito menos que nuncio en Grecia, y haber liberado, dándoles certificados de bautismo falsos a los judíos para sacarlos de ese tren que los llevaba a la muerte, cuando ya después es él ya elegido papa, muchos de los sobrevivientes de entonces van a darle gracias, y la bendición que le dan es: te bendecimos porque eres justo. No le dicen porque eres santo, sino porque eres justo, porque actuaste como el Señor actúa siempre con los pobres que están en tu presencia. Por lo tanto, esa es la dinámica que nosotros tenemos que entrar. Por eso, para comprender mejor esta espiritualidad de Jesús, recordemos lo que hemos dicho ayer y antes de ayer. El origen hacia el siglo IV, antes, en el siglo VII antes de Cristo, durante la época del exilio, cuando parte del reino de Judá fue deportado a Babilonia, y no había entonces ya ni templo, ni culto, ni trono, sino solo la escucha de la palabra,
que los sobrevivientes en el exilio se transmitían unos a otros. Y suponemos que entre esos exiliados había algo así como los sacerdotes o los escribas o los ancianos que habían sobrevivido y habían memorizado parte de lo que habían proclamado de las Escrituras. Y es eso que en el exilio de Babilonia, que ya no hay templo, no hay culto, no hay rito, sino solo escucha de la palabra, es lo que va a alimentar en los restos de Israel para que después, al volver a la tierra, vuelvan a vivir esa promesa. Y esto se dice de una manera poética casi, con el profeta Sofonías. Ustedes busquen a Sofonías 2, capítulo 2, versículo 3. Después lo leerán. Yo les voy a decir simplemente lo que dice aquí la primera parte. El profeta Sofonías destaca dos elementos importantes de lo que se vivió en ese periodo de cautiverio en Babilonia. Primero, la llamada que hace el inspirador a retomar el camino de fidelidad a Yahvé. Fidelidad a Yahvé. Sean fieles a Yahvé. No los abandonad. Sean fieles. Y el segundo es la promesa que hace Yahvé a los pobres, a los anahuim, de recibir las bienaventuranzas divinas. Y eso lo veremos al final, cuando se nos transmite en el Evangelio de Mateo y de Lucas las famosas bienaventuranzas que tienen relación con el profeta Sofonías, que meditó Jesús y encontró en él esa certeza de ser iluminado para decir lo que dijo. ¿Y qué dice ahí? Busquen al Señor, ustedes todos, humildes de la tierra, que han cumplido sus preceptos. Busquen la justicia, busquen la humildad. Busquen la justicia, busquen la humildad. Sofonías 2, versículo 3. Por lo tanto, Sofonías emite un juicio severo ante el estado de cosas que violaba los derechos humanos del pueblo. Y a la vez contra todo lo que se promovía de ritos idolátricos, de los cananeos sobre todo, de las especulaciones astrales asirias y de todo lo que propiciaba la corrupción de los comerciantes en Jerusalén. Todo eso Jesús lo va a vivir, pero ya lo había meditado en Sofonías. Por eso es importante cómo Jesús, desde la perspectiva de las Escrituras y de la ley, pero no de esa ley últica, de esa ley legislativamente entendida, sino de la ley como vida, como promesa, como llamada de Abraham, de Isaac y de Jacob, es la que va a propiciar que Jesús también se convierta en ese que busca ser fiel a Yahvé como pobre y que busca compadecerse de los que son pobres. Por eso Sofonías emite un juicio severo, pues ante todas esas cosas que Jesús lo vivió en carne propia. Y resultarán favorecidos, como dice Sofonías en el versículo 7, los humildes, los pobres, quienes hayan sido fieles a Yahvé. A los pequeños y pobres, que son los hijos de la tierra, ¿no?
que son Ares, dicen en hebreo, arameo, se les reconoce la herencia de las promesas futuras de Israel. Sofonías 2:3. Las promesas. Por eso las promesas no son las promesas que se van a cumplir. De hecho, se van a cumplir en Jesús, pero no son unas promesas como decir, te prometo que cuando llegues al pueblo y cuando vuelvas a Israel, entonces serás también tan poderoso como los otros pueblos. No, las promesas de ser hijos e hijas de Yahvé, pero en la medida en que ellos también aprenden a ser hermanos y hermanas de los demás, por lo menos prójimo de los demás, sin hacer distinción ni separatismo. Por lo tanto, confiado en Dios y dispuesto humildemente a su palabra, ellos heredarán la tierra. El Salmo 37, ahí viene el Salmo 37, para que ustedes lo vean después. El Salmo 37. ¿Quiénes heredarán la tierra? Los que son humildes, no los políticos corruptos, no los falsos profetas, no los sacerdotes perversos, sino los que escucharon y confiaron en Dios, no los que se alejaron de Dios, sino los que confiaron. Y por eso en Jesús resonará estas palabras similares al recordar que los pobres y afligidos son los bienaventurados, que heredarán el reino de los cielos. Ahí están las bienaventuranzas en Mateo 5 y en Lucas 6. Ellos serán los primeros destinatarios de las promesas mesiánicas, entendido como promesa en mentalidad de Abraham y no de el rey ni tampoco del legislador que es Moisés. Por eso, la pobreza crecía, pues, en el exilio, martirizaba a muchos, necesitaba ser provocada la certeza de que Dios no los había abandonado. Y ante esa inseguridad y ante esa falta de salario para subsistir, que nos dice Zacarías en el capítulo 8, Zacarías 8, aparece el tercer Isaías que se dirige a los pobres de Sión y les da una buena nueva, evangelio. Es la primera vez en este capítulo, en este versículo 1 en adelante, Isaías 61, fíjense, Isaías 61, donde en el Antiguo Testamento se pronuncia por primera vez la palabra que después en el Nuevo Testamento lo vamos a tener muchas veces. Buena nueva, evangelio, dice, aparece en el tercer Isaías, quienes se dirigen a los pobres de Sión y se les da el evangelio, la buena noticia. Recibirán auténticamente la liberación que viene de Dios, ya que sus escasos recursos económicos no les permitía sobrevivir, participarán de la comunidad reunida que comparte lo poco que tiene con todos. Para estos grupos, que serían los marginales, las estructuras institucionales vigentes en la época de Jesús, y el profeta llama a esto el segundo templo, no serán posibles, mientras haya unos que acaparan todo, pero todos encontrarán ese camino. Por eso, nosotros en la confianza decimos con el Salmo 30, y fíjense el Salmo 30, los acompaño ahí, el Salmo 30, especialmente los versículos 10 y 14. Dice así: pues mi vida se consume en aflicción, y en suspiros mis años.
sucumbe mi vigor a la miseria, mis huesos se corroen. De todos mis opresores me han hecho el oprobio. Asco soy de mis vecinos, espanto para mis propios familiares. Los que me ven en la calle o en las plazas huyen lejos de mí. Se apartan como se aparta uno del apestado, dejando eso en mí, que soy un miserable. Dejado de toda memoria, como muerto en vida, como objeto de desecho, escucho las calumnias de la turba. Terror por todos lados, mientras se unen contra mí en conjura, tratando de quitarme la vida, pero yo confío más en ti, Yahvé, y te digo, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Eso mismo Jesús lo vivió, eso mismo Jesús lo rezó. Y muchas veces, y ahí vienen ustedes, en el Salmo 22 sobre todo, en la cruz, muere Jesús pronunciando los versículos de un salmo, el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no me abandonas, sino es, ¿por qué me has abandonado? Entonces, la confianza es esa experiencia radical, incluso en la aflicción. Desde ella los victimarios podrán quitar propiedades o trabajo, pero nunca la dignidad de las personas. Y eso les enseña Jesús. Les podrán quitar todo, no les pagarán su salario como es justo, pero no les quitarán su dignidad como personas, porque ustedes son amados del Padre. Por eso, el pobre se relaciona de forma personal con Dios. Y eso es lo que quería Jesús. No quería simplemente la relación en masa, que cada año en peregrinación iban a Jerusalén, compraban su ofrenda, le daban a los levitas para que los sacrificaran, y después ellos se iban a su espacio en el templo, a donde les correspondía, se separaban ahí los hombres de las mujeres, y lo único que decían es simplemente, cumplimos con lo prescrito, cumplimos con lo que mandaste, cumplimos, y por eso ten piedad de nosotros. Pero era una relación ajena, lejana, una relación sin persona. Y Jesús, en cambio, invita a acercarse al Señor, a Dios, en una relación personal, de hijo a padre, de hijo y de hija a padre, que sostiene, que permite seguir viviendo sin dejarse ahogar por los victimarios y por los poderosos, ni siquiera por las propias penurias que uno puede tener. Por eso en el siglo I, que empieza el andar de Jesús y luego de la iglesia a la que pertenecemos, los pobres de espíritu, Anahuim en hebreo, y los hijos de la tierra, Am-a-Ares, se caracterizaban por ciertos rasgos sociales y religiosos. Había grupos de la época que los despreciaban y consideraban gente sin honor. Podemos hacer referencia a 3 rasgos fundamentales que influenciarán después en el modo de vivir de Jesús. Fíjense, en el modo de vivir de Jesús. 3 rasgos
Y siempre los sacerdotes y levitas, los escribas y los fariseos y los saduceos transmitían tres rasgos. En el siglo I, el siglo donde Jesús aparece en la tierra, en los anahuíes. Primero, aunque la pertenencia a este grupo social no estaba determinado por un estatus socioeconómico del individuo, sus miembros eran campesinos mayoritariamente, que vivían en pequeñas aldeas y trabajaban el campo, como Jesús y su familia en Nazaret. A diferencia de quienes habitaban en las grandes ciudades, como Jerusalén, y que eran terratenientes, por lo tanto, tenían gente bajo su dominio. Tenían tierras, tenían ganado, y para eso necesitaban jornaleros. Sin embargo, testimonios de la época dejan saber que también algunas autoridades o personas de los grupos sociales medios, incluso altos, participaban de la visión de un Dios que se compadece de todos, sin distinción de ser ricos o pobres. Fíjense, ¿eh? Por eso, entre los discípulos secretos de Jesús, fíjense a quién es el que va a pedir que bajen a Jesús de la cruz, porque ya empezaba el sábado que era sagrado. ¿Quién? ¿Se acuerdan? José de Arimatea. Así es. No era un pobre, no era un campesino, era un hombre pudiente, pero en secreto era discípulo de Jesús. Fíjense, ¿eh? Así también, por eso no necesariamente todos los ricos son miserables, todos los pobres son santos, no. Jesús no se dejaba engañar por eso. Entonces, por eso, ese rasgo, ¿no? Entonces, los fariseos, el mismo Jesús tuvo fuentes altercados de diferencia con los fariseos, levitas y saduceos. ¿Por qué? Porque esa división la hacían ellos, sobre todo con el judaísmo rígido, legalista, prescripciones a veces imposibles de cumplir desde la visión de el legislador Moisés y el rey David. La segunda observancia es no la observancia estricta y normativa de los ritos de pureza, más que responder a una actitud, debía al modo de entender y vivir esta espiritualidad, distinta a la de los sacerdotes, levitas, fariseos y de los celotas y otros grupos religiosos. El estilo de Jesús era de los pobres. Había interrogante sobre lo que era verdaderamente esencial para ser fiel a Dios, lo que era bueno para el otro. Entonces ahí Jesús le dice, no por lo que cumplas las normativas estrictas y los ritos de pureza, serás acepto a Dios. Por eso que les dice, hipócritas fariseos, ustedes limpian los platos por dentro y por fuera, más por fuera que por dentro, y purifican todo, hasta las mesas, pero no se fijan en sus corazones, que están llenos de inmundicia, y por eso no son aceptados sus ritos por Dios. Verdaderamente, lo esencial no es tener el plato bien lustroso o el piso bien barrido, sino lo que tenemos dentro, porque de ahí nacen los sentimientos, los afectos, los deseos, las emociones, las pulsiones, lo que nos mueve a vivir con los demás, de una manera particular y en una dimensión esencial. Eso es lo que nos hace. No la ropa que llevo me conecta con otra ropa, no. La ropa es un aditamento que yo llevo. Lo que yo soy es lo que yo comunico a los demás. Lo que ustedes son, lo que ustedes visten,
no la marca del zapato que tienen, es la que se comunica conmigo. Es lo que quiere decir ahí, ¿no? Es la persona la que se manifiesta. Y con ese prójimo es con el cual Jesús nos dice, pues tú tienes que hacer lo mismo. Sé prójimo de tu prójimo. No puedes ser tú juez de tu prójimo. Porque con la misma medida miras a los demás, tú también serás medido. Por lo tanto, fíjense cómo vivir entonces cumpliendo las normas estrictas con los ritos y las normas religiosas, a pesar de que en ciertas ocasiones podían tener la propia vida y la del otro en peligro. ¿Se acuerdan ustedes cuando dice, el sábado es sagrado, no se puede hacer nada? Hipócritas. Cuando tu buey, cuando tu asno ha caído a un pozo en sábado, ¿lo dejas? No, vas y lo sacas. Entonces, si tienes compasión del buey, ¿por qué no tienes compasión del pobre que te pide algo de comer? Ven ustedes la transliteración, ¿no? ¿Podían pues poner en peligro? No, nunca, jamás. El sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Quien es más fiel es el que vive en la dimensión del querer y sentir al otro como protegido de Dios, como yo me siento protegido. Por eso el samaritano, que es un impuro, que no es el sacerdote ni el levita, que no necesitaba purificarse, es el que tendrá misericordia del que ha caído en manos de los asaltantes. ¿Se debía pagar un alto tributo? Sí. Nosotros no somos samaritanos, sí, qué lástima. Porque si lo fueran, también harían lo que yo quiero, dice el Señor. Serían mi familia. La tercera es no limitar el conocimiento de Dios al estudio de la Torá, como estaban empeñados en épocas de Jesús y antes también, pero sobre todo estoy hablando ya de Jesús, cómo lo veía Jesús. Quienes estudiaban la Torá en todo, no solamente los sábados, en todos los días, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, estaban ahí con la Torá por arriba y con la Torá por abajo, pero procuraban vivir lo que decía la Torá, no. Se aprendían de memoria, sí, la letra, pero se olvidaban del espíritu. No procuraban vivir. Por eso Jesús dice, no he venido a abolir nada, quiero que se cumpla todo. Y por eso procura vivir cada día con el mismo espíritu compasivo con el que Dios actuaba. Y esto produjo que calificaran a muchos lo calificaran de ignorante de la Torá. Eres un ignorante de la Torá, porque no sabes lo que está prescrito y por eso no te lavas las manos. No dejas que tus discípulos arranquen las espigas en el camino en el sábado. Ellos no aprendieron a confiar sobre la base del conocimiento de una doctrina, ni sobre el hecho de contar con ciertas seguridades, sino apostando por el cumplimiento solo de la letra. Pero se olvidaron de ese Dios que no abandona en medio de la carencia de bienes materiales, en la aflicción, y encontraban a Dios en las calles, en sus vidas, no en los muros del templo. Y por eso Jesús dice, donde quiera que uno esté, ahí está Dios. Yo me acuesto y me duermo. Me despierto, pues Yahvé me sostiene. Salmo 3, el que hemos leído allá. Yo me acuesto y me duermo. Me despierto, pues Yahvé me sostiene. No temo a esas gentes que a millares se apostan en torno para destruir mi vida. Por lo tanto, discernir a Dios como pobre de Yahvé
Es lo que hizo Jesús y es lo que nos pide también a nosotros hacerlo siempre, todos los días. Por eso, como en la Palestina del siglo I, los pobres o Badawi habían sufrido la dura y difícil experiencia de no tener nada, ni tierras ni posesiones, pero aprendieron a descubrir ese rostro misericordioso de Dios. Y por eso Jesús vive condiciones equivalentes en su propia realidad, en su propia vida, y las discierne como lo había hecho muchos profetas y como lo haría el mismo Yahvé, no como los levitas, los fariseos, los sacerdotes. ¿Quién es Yahvé? Alguien que está. Donde quiera que estás, estoy. Y Jesús decía, ese es el Dios. Ese es el Dios que transmite el reinado, que yo transmito y vivo. Por lo tanto, hace suyo lo que Isaías proclamaba. Isaías 41. Isaías 41. Los humildes, ahí está, fíjense, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, ahí está, en Mateo y en Lucas. Los humildes y los pobres buscan agua, pero no la hay. La lengua se les secó de sed. Yo, Yahvé, le responderé. Yo, Dios de Israel, no te desampararé. Yo, Dios de Israel, no te desampararé. Jesús pues se entiende como representante y mensajero de ese Dios, asumiendo las consecuencias que esto le traerá de parte de los que controlan el poder tanto religioso como político, y por eso fue condenado. ¿Por qué lo condenaron? Porque se hacía, dicen que se hacía hijo de Dios cuando nunca lo fue. Pero en realidad es por lo que decía y predicaba de una manera distinta a la visión legalista y ritual que ellos tenían de ese Dios. Podemos pues recordar con el Salmo 149, que les he dicho ahí, porque Yahvé se complace en su pueblo, adorna de salvación a los humildes. Fíjense, adorna de salvación a los humildes. Adorna. ¿Qué adornas tú? ¿Qué adornas en tu vida diaria? ¿El excremento que vas depositando en el baño lo adorna? No. Lo que vale, lo que te es importante, ¿sí o no? Claro. Si vas a regalar a alguien, oye, he comprado este burrito, toma. No, por lo menos ponlo en una caja o en... ¿Sí o no? Adornar lo que uno quiere, adornar lo que uno apetece, adornar lo que uno valora. Por eso, fíjense esa palabra bellísima de este Salmo 149. Porque Yahvé se complace en su pueblo, adorna de salvación a los humildes. Adorna de salvación a los humildes. Y condena a los soberbios y poderosos. Fíjense el Magnífica. A los ricos los despedirá vacíos y a los poderosos los destronará. Ahí está. Condena a los soberbios y poderosos. Todas estas palabras habían resonado en el corazón de María. Ahí tenemos Lucas 1, 46 al 55, el Magnífica. Y desde allí, fíjense, fueron transmitidas ¿a quién? A Jesús. María transmitió esas cosas a Jesús cuando era niño, cuando era joven. ¿Por qué? Porque el núcleo familiar de Jesús
Es el contexto religioso primero, donde Jesús encuentra el amor, la misericordia y la bondad de Yahvé. Es el contexto religioso de Nazaret, donde Jesús aprende a orar las tradiciones que vivía el pueblo de Israel, pero junto con una espiritualidad también esa misma visión. Y cuando está con Juan el Bautista bautizando y después se deja bautizar o le pide que lo bautice, después se alejará. ¿Por qué? Porque verá que muchos de los bautizados seguían, a pesar del bautismo, seguían viendo a Yahvé, seguían viendo a Dios, seguían sintiendo a Dios, de un Dios legislador, dominante, poderoso, guerrero, aplastador de los enemigos. En cambio, Jesús dice no. Es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob, es el Dios de la creación, es el Dios de la bondad, es el Dios itinerante, que no puede fijarse y quedarse en un lugar, sino va siempre como el hombre en el devenir del tiempo y del espacio. Por lo tanto, fíjense lo que significa eso. Por lo tanto, el Magnífica también nos puede ayudar para entender y comprender la espiritualidad de Jesús. Esas dos actitudes que fueron fundamentales en su experiencia socio-religiosa. La no violencia como única forma de reaccionar frente al mal que padece el pueblo, Isaías 53, y la solidaridad fraterna como medio de transformación de las relaciones sociales. Estas actitudes lo diferenciaban de los opresores ricos y poderosos de su época. Por eso Jesús vivió con la libertad de un pobre de espíritu. Ahí tenemos las bienaventuranzas, es decir, en una radical disposición personal de apertura ante la novedad de Dios. Eso significa pobre. La disposición, fíjense, ahí está, otra cosa, ¿no? Siempre decimos, el pobre que no tiene nada, ¿dónde caerse muerto? El pobre que anda con el poto cala, no, porque no tiene dónde. No, estamos hablando de, a veces el castellano, pues, no tenemos los originales, entonces el castellano a veces nos confunde. Cuando dice pobre, está hablando de una radicalidad de disposición del corazón de la persona. Por eso un pobre, si él tiene esa disposición, entonces es bienaventurado. Pero si un rico como José de Arimatea, que a pesar de tener posesiones y no le faltar nada de comer en su mesa, sin embargo, tiene esa actitud de radicalidad, de disposición ante Dios, ante la apertura de la novedad de Dios, entonces es pobre, fíjense, ¿eh? Por lo tanto, pobreza es la radicalidad de la persona como disposición a la apertura de lo que Dios nos quiere transmitir. Es una actitud de bondad, es una actitud de humildad, es una actitud de dejarse transparentar por la gracia de Dios que se nos manifiesta cuando vemos un atardecer, cuando sentimos una gota de agua que cae, cuando sentimos que alguien nos entiende. Al vivir así pudo restituir la esperanza en las duras condiciones de vida que padecían los olvidados de la tierra y los cuales acudían a Jesús, todos los afligidos y sufrientes. De ese modo,
narran los evangelistas, al señalar algunos gestos que Jesús tenía con diferentes personas cuando caminaba por los pueblos de Galilea. Él suscita la esperanza y como pobre de Yahvé no trae por la vida un mesianismo poderoso. No realiza signos portentosos para demostrar que Dios es poderoso, sino para demostrar que Dios está con él. Va creando lazos humanos basados en la solidaridad fraterna. Por eso tiene discípulos y discípulas. No como los discípulos de los maestros en Israel, que iban porque los mandaban sus padres para que aprendieran y tuviesen una posición social mejor en el contexto de la vida de los judíos. No. Y entonces van con temor, escuchan al maestro, memorizan sus palabras, pero no se identifican con el maestro. Ellos siguen siendo. En cambio, Jesús lo que pide es que se identifiquen con lo que está diciendo, porque se están identificando con el Dios de la vida. Por eso, esta forma de transmitir esta espiritualidad en el pueblo de Israel no fue una cosa fácil, no fue una cosa que se podía entender y comprender de buenas a primeras, sino también era una cosa que espantaba, escandalizaba, y por eso tantos altercados tuvo con los maestros, con los escribas, con los fariseos. Dios es capaz de crear la historia de nuestras vidas con nuestras heridas que tenemos y que algunas nunca podrán sanar. Dios es capaz de las cenizas de nuestra vida hacer surgir un fuego que abrace nuestra propia vida y la vida de los demás para hacer renacer el espíritu que quiere el Señor bendecir. Por eso la experiencia de la humanidad divina fue perfilando su humanidad hacia los demás hombres y los demás espíritus. Lucas 6:36. De hecho, en el acontecimiento del bautismo se reveló esa maravillosa experiencia de sentirse amado por el Padre. Marcos 1:11. Amado por el Padre. Fíjense, no por el Dios, sino por eso dice, cuando oren digan Padre nuestro, no dice Yahvé, Elohim, y menos mío, sino Padre nuestro, no mío, sino nuestro. Si no lo entendemos como nuestro, no es el Dios que nos dice Jesús, nuestro. Por eso, esta experiencia de la humanidad, sentirse amado por el Padre, de participar solidariamente en la vida de los excluidos y rechazados. Dios se le manifestaba como rico en misericordia y lento a la cólera. Esta había sido la experiencia de su oración. Fíjense, la oración de Jesús está sintetizada sobre todo en el Salmo 86. Salmo 86. Y en el Salmo 103. Muchas órdenes tenía Jesús. Pero no podemos decir exactamente. Ni siquiera tenemos el libro que es protestante alemán, único en lingüística, cualquier eremita. Y tiene un libro precisamente, las santísimas palabras de Jesús, que se nos transmiten a través de los evangelios y que no llegan ni siquiera las mismísimas palabras. Verbo, mismísima verbo, dice él, así técnicamente.
Pero sin embargo, pues hay otras que sí lo sabían los que estaban muy cerca de su vida terrena, pero no fueron todas captadas en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, sino en la ambientación de la persona de Jesús frente al pobre, al excluido, al explotado, al enfermo o al discriminado. Y por eso son en labios de Jesús los evangelistas que nosotros conocemos cosas que nunca Jesús dijo antes, nunca Jesús dijo. Por ejemplo, nunca dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nunca jamás. Dijo, yo soy el buen pastor, nunca. Yo soy la puerta, tampoco. Yo soy el camino, ni ancho ni estrecho, tampoco. Son simplemente decir cómo se comporta Jesús, como un pastor, como una puerta, como un camino, como una luz. Estamos entonces simplificando y concretizando la manera de ser de Jesús. Y por eso podemos tener la libertad, como dijeron los evangelistas, de poner en sus labios cosas que nunca dijo, pero sí la vivió. Eso es vivir solidariamente. Esta vida se tocó de experiencias de su oración, donde resonaba el recuerdo del Dios de la alianza. Éxodo 34 y Deuteronomio 4. Éxodo 34, 6 y Deuteronomio 4, 31. Pero el Dios de la alianza no legislativo, no judicial, no prescriptivo, no ritualista, sino el Dios de la alianza de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de la alianza de Abraham, Isaac y de Jacob, no de Moisés. Por eso son todas visiones diferentes en el pueblo de Israel. Y también tenemos esas visiones aquí en la iglesia de hoy. La alianza sí, pero no la alianza ritual, legislativa, judicial. Por otro lado, mosaica, davídica, la alianza de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de la alianza, el Dios de todo. Podemos entender, entonces, comprender en nuestra meditación, en nuestra reflexión, por qué Jesús nunca se refirió a la teología de Señor. Fíjense, nunca se refirió a la teología de Señor. Nunca se refirió a la teología de Señor, ya que simbolizaba el estado de gloria de Israel. Traído por David, con David en la iglesia, la gloria de Israel como estado, como nación. Los anhelos de conquista y de posesión se hicieron efectivos en David. Y la centralidad del mundo como lugar donde Yahvé solo ahí moraba con su poder es en Jerusalén, y justamente esa es la estrategia de David. Por eso manda destruir todos los otros altares y templos que había en el norte de Israel. Y por eso los samaritanos son los únicos resistentes y no permitirán que sus templos antiguos sean demolidos. Y por eso se van a hacer, por eso con los judíos van a ser los apóstatas,
Los que están fuera del camino, los miserables, déjense. Eso fue Jesús. No fue el verdadero cristianismo. Incluso en la época del exilio se llegó a expresar en oraciones que pedían a Yahvé la venganza contra los enemigos, contra los que oprimían al pueblo. Ahorita en el Salmo 137 sanguinario por todas partes. Todos los versículos resumen sangre, sangre, muerte. 137. Vivir así llevaba a llegar a la destrucción de los enemigos. Safonía 3. Y creer que Dios es el Dios que violenta. Salmo 96. Antes que ofrecerle la verdad en una relación personal de fe por la salvación de los corazones. En el fondo, pues, de esta teología sinaitica, la daría una nueva imagen de un Dios poderoso que Jesús nunca se hizo. Pero que sin embargo los levitas, sacerdotes, los especialistas en las sagradas escrituras, ellos sí vivían ya. Por eso ese Dios guerrero que posibilita que Dios los mate. Ahí está en el Salmo 68, versículo 20, versículo 28, versículo 29, versículo 34, versículo 35. Otra vez. Salmo 68, versículo 20, versículo 28, versículo 29, versículo 33, 34, hasta el 36. De lo que se desprendía la creencia de que él podría intervenir en la historia en favor de su pueblo contra sus adversarios. Querían ya Dios como a todos los enemigos los quemará a fuego. Eso no fue lo que entendió Jesús. Sería erróneo, incluso terrible, pensar que para Jesús la imagen de Dios guerrero en Dios salva, no en todo, pero en la mayoría de ellos, hubiese significado la posibilidad de que Dios matara a sus opositores o desdeñara, o se deshiciese de ellos sin cumplir los mandamientos. Antes, la mayoría de la vida, como sentido glorioso de la realeza divina, le va a pedir que tiene realeza divina al rey de Israel. Por eso su centralidad en Jerusalén. Pero se olvidará de que el reinado de Yahvé no es ese. No es así. Jesús no opta por ese reinado, sino por el del amor, por el de la compasión, por el de la conversión. Por eso Dios es un Dios liberador, un Dios que no permite la opresión de su pueblo egipcio, un Dios que se revela en el monte Sinaí para ser garante de la libertad que les había dado, no para que sometieran a los suyos, para llevarnos a una tierra de progresión. Esa tierra es un lugar, no es un espacio, sino es un modo de ser, de vivir. Ahí está Dios. Eso es lo que Jesús quisiera y aprende de esa tradición de Abraham, de Isaac y de Jacob y de Sara, la tradición del Sinaí, la teología política, la teología legislativa y la teología bíblica de un Yahvé es Dios.
el Dios guerrero que guerrea contra los enemigos del pueblo, que hacen que este pueblo no entienda cómo es Dios, que quiere la vida, no la muerte, que quiere la paz, no la violencia, que no quiere admitir una imagen guerrera de Dios, sino una imagen que hace que la tierra es creación suya y los seres humanos somos responsables de él, con él, de esa tierra, para que se convierta en un lugar donde todos seamos capaces de vivir. Por eso el reinado de Dios se vive de una manera especial, se trasciende a través de esas explicaciones y esas palabras que nos dice Jesús. En diversas parábolas se explica el nacimiento y desarrollo del reinado, como el grano de mostaza, que es la más pequeña de las hortalizas, por eso la más desechada, como el tesoro enterrado en el campo, que quien la encuentra vende todo para comprar, como la perla preciosa que encuentra, Mateo 13. Y dice también Jesús que el reino de los cielos sufre violencia y que los violentos pretenden apoderarse de él, Mateo 11. Pero no los violentos que violentan a la persona, sino que se violentan a sí mismos para que el mal no sea el pan nuestro de cada día, sino el bien, la justicia y no la injusticia, el amor y no el odio. Esa es la violencia. Hay que hacerse violentos con uno mismo. Violencia. Porque no es fácil. Nosotros tenemos una idea equivocada. Naces sanos y puros. Mentira. Si nosotros metiéramos en la imagen de un niño de 1 año, de 2 años, de 3 años, nos espantaríamos. En psicología estudiábamos eso. Decía, pero realmente eso es lo que pensábamos. Sí, ¿qué crees tú? Que solamente cuando ya tus evoluciones hormonales están en funcionamiento ya empiezas a ver de manera distinta a las personas. No, también de niño. Solo que como no tiene conciencia, entonces por eso no es responsable. Responsable. Pero nosotros sí. Por eso, pues, hemos de aceptar en su conjunto la palabra del Señor y dejarnos guiar por Él. Cuando los fariseos le preguntaban, ¿cuándo iba a llegar ese reino? Él contestó, el reino de Dios vendrá sin dejarse ver. Lucas 17. Porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Ahora se ha cumplido el plazo. Marcos 1:15. Y vemos la humildad del reino en el símil con la humildad de la semilla. ¿Qué es una semilla? Algo, y de la mostaza más todavía pequeñito. Pero sin embargo esa semilla, si va a una tierra y ahí se destruye, entonces brota una planta de lo que no parecía nada. Ese es el reino. No es hechura nuestra, es hechura del Señor. Por eso en el Sermón de la Montaña vemos cómo se enlaza libertad y ley. Ahí está. En el Sermón de la Montaña se enlazan, se unen lo que entre los judíos del tiempo de Jesús habían dividido. Y pensaban que una era la primera y la única que se podía entender y comprender y cumplir. La otra más o menos. No. En la montaña, en el Sermón de la Montaña, Jesús une libertad y ley. Libertad y ley. El don y la gracia. El don y la gracia. Los fariseos se jactaban de muchas virtudes, mientras que el publicano reconoce sus pecados. Y en este aparece su íntima relación con Dios, porque ha puesto su mirada
en Dios con humildad y es agradecido con el don de Dios. Y no como el fariseo, como los publicanos, y no, nosotros, los judíos, los escribas, etc. Por mis méritos soy amado, por mis méritos soy perdonado. No, por eso el reino de Dios o el reinado de Dios impregna toda la predicación de Jesús. Por eso lo podemos ver en San Mateo, en el Evangelio de Mateo y de Lucas, ¿no? En los versículos, cómo se va entrelazando, y con eso terminamos. Sermón de la montaña en Mateo, que no hay que contraponerla con la de Lucas, porque hay simplemente, no es espíritu, y lo importa, felices los pobres de corazón. Fíjense en las tradiciones, no sé si vean ustedes Mateo 5:1. Mateo 5:1. Van a ver que en las tradiciones antiguas de la Biblia se decía felices o bienaventurados los pobres de espíritu, ¿sí o no? En cambio, en las nuevas ya no se dice eso, sino felices o bienaventurados los pobres de corazón, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices o bienaventurados, más que bienaventurados dicen feliz, es la palabra más cercana al griego o al arameo de Jesús. Felices los pobres de corazón, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los desposeídos, porque heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa del bien, ven ustedes, no de la justicia, del bien, no de la justicia nuestra, ¿no? Porque vamos a ser perseguidos por esa justicia. No, perseguidos, pongan ahí, corrijan, a causa del bien, porque el reino de los cielos les pertenece. Y sobre todo la primera quiero que cambie. Felices, o bienaventurados los pobres de corazón, no de espíritu, ¿verdad? De corazón, no de espíritu. De corazón, no de espíritu. Y por eso también, en Lucas, dice ahí, en la traducción esa, ¿no? Dirigiéndose la mirada a los discípulos decía, felices los pobres. Nada más. Lucas 6, versículo 20 en adelante. Felices los pobres, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices los que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Felices los que ahora lloran, porque reirán. Felices cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten, los desprecien a causa del Hijo del Hombre. Alégrense, llénense de gozo, porque el premio en el cielo es abundante. Del mismo modo, los padres de ellos trataron así a los profetas. Pero ay de ustedes ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque pasarán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque llorarán y harán duelo. Felices pues los que se dejan transparentar por la gracia de Dios. Y son entonces los bendecidos por el Señor. Por eso terminamos este pequeño retiro con las palabras que se nos transmiten en los ejercicios y se nos transmiten también en muchas partes
¿no? En el principio y fundamento ya sabemos que el hombre es criado, la mujer es criada para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y por lo tanto, nosotros somos capaces de vivir eso. Entonces, eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro amor y servicio. Y por eso vivimos ese compromiso y esa vida y ese encuentro. Y por eso podemos decir simplemente, ¿qué cosa? Como en la última parte de los ejercicios, como en la cuarta semana, en la contemplación ya para alcanzar amor. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno, lo devuelvo. Todo es tuyo. Dispón según tu voluntad, solo dame tu amor y gracia, que ésta me basta. Y con eso concluimos y nos despedimos hasta